En esta mañana de día domingo, bueno, ya tarde, 12 con 11 minutos, qué mejor que juntarnos todos en un servicio al Señor, seguir creciendo como la familia de Dios. Habíamos estado, recuerden, trabajando ese concepto y lo vamos a seguir trabajando, profundizando como visión de nuestra iglesia. De hecho, para los años que vienen, nosotros acabamos de aprobar una nueva visión como asamblea, como iglesia, que tiene que ver con el hecho de ser una gran familia en Cristo. Eso es lo que queremos hacer, crear lazos que tengan que ver con la familia, pero sabiendo que esa familia está principalmente unida por la fe en Jesucristo, unida por un mismo espíritu. Y por supuesto, una de las cosas que tenemos que hacer como familia es crecer. Seguimos creciendo, seguimos adorando, seguimos sirviendo. Y por supuesto, eso significa transformación de nuestras vidas. Significa transformación de nuestro carácter. Carácter, por supuesto, es lo que nosotros vamos moldeando a través de la vida. Algunos le llaman que el carácter es una especie de modo de ser. A diferencia del temperamento, que el temperamento es algo que viene con nosotros, por supuesto, con nuestro nacimiento. Es parte del, llamémoslo así, de nuestra constitución biológica y también psicológica, por supuesto. Pero el carácter se va moldeando, se va formando a través del tiempo. Y nosotros en ese sentido crecemos a la estatura de Cristo, que es lo que nos dice la palabra que tenemos que ser. Tratar de hacer que ese carácter de Cristo se forme en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida, en nuestras acciones. Y fíjense que en ese sentido, por supuesto, partimos hoy día con una nueva serie de mensajes, va a ser larga, que tiene que ver con los diferentes aspectos de este carácter. El carácter de Cristo, por supuesto, pero el carácter nuestro como seguidores de Cristo. Así que vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo crecemos? ¿Cuáles son las formas de crecer? ¿Cómo podemos en el fondo también comprometernos más y no quedarnos donde estamos? Porque también la posibilidad siempre es quedarnos donde estamos. Hacer las cosas a medias, hacer las cosas así, llamémoslo así, mediocremente, porque a veces también es más fácil, ¿no es cierto? Es mucho más fácil hacer las cosas mal, como decía por ahí un humorista. ¿Para qué las vamos a hacer bien si las podemos hacer mal, ¿no es cierto? Y en ese sentido, podemos tratar de profundizar nuestra relación con Dios, y eso es que se muestre en la forma de ser nuestro, que se manifieste en nuestra forma de comportarnos, que se manifiesta en nuestro carácter, que es más o menos también lo que queremos reflejar nosotros como iglesia. Queremos, en el fondo, ir transformándonos, que el Espíritu Santo, que Dios mismo, que Cristo nos vaya transformando. Por supuesto, tenemos que partir diciendo que es Dios mismo quien nos transforma cuando creemos en Jesús. Pero fíjense que esto implica un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Si ustedes piensan, ¿cuántos nuevos comienzos han tenido en la vida? ¿Cuántos nuevos comienzos han tenido en la vida? Quizá algunos de ustedes han tenido que pasar, todos pasamos esa experiencia de pasar de la enseñanza básica a la enseñanza media, ¿no es cierto? O algunos a la enseñanza superior o directamente al trabajo. Y todas esas son etapas que se van haciendo y son nuevos comienzos. A veces no hemos tenido que cambiar de trabajo, a veces no hemos tenido que cambiar de casa, otros se han cambiado de ciudad, ¿no es cierto? Y eso implica siempre un nuevo comienzo. A veces ha habido cambio y aprendizaje. Otras veces simplemente seguimos siendo los mismos, pero en un diferente lugar. Como una vez bromeaba un profesor mío en la universidad que decía, algunos dicen que tienen que ir a hacer viajes para encontrarse a sí mismos, como si no se pudieran encontrar a sí mismos en el lugar donde están, decía él. Y en el fondo
claro, a veces nos trasladamos del lugar o nos trasladamos de trabajo, pero seguimos siendo los mismos. El desafío, por supuesto, que nos plantea Jesús es distinto. El desafío que nos plantea Jesús es distinto. Que si nos vamos a mover, que si vamos a avanzar, que si vamos a caminar como familia, por supuesto en lo personal, pero como familia, también eso significa transformación del corazón. Lo que implica transformación, por supuesto, de nuestro carácter. Como ya decía, el carácter es eso que tenemos nosotros que se puede ir moldeando en la vida. Por supuesto, en ese sentido, leemos el texto de hoy día. Este Nicodemo, ¿no es cierto? Un principal, un líder de los judíos que se acerca a Jesús. Y por supuesto, se acerca de una manera bien extraña, porque va de noche, no va de día, digamos. ¿Se fijan ese detalle? Por supuesto, muchos dicen que él quería, como decimos en Chile, esta es nuestra expresión, ¿no es cierto? Quería pasar piola, o sea, que nadie se diera cuenta. Quería como pasar ahí calladito nomás, porque era un principal, era alguien que se supone que él sabía la escritura. Entonces, ¿cómo iba a ir a ver a Jesús, ¿no es cierto? Si él ya sabía las cosas. Y se acerca, ¿no es cierto? En el versículo 2 dice que va a visitarlo de noche y le habla y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro, que has venido de parte de Dios. Fíjense que él lo reconoce que Jesús había venido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él reconoce las señales que Jesús estaba haciendo en medio del pueblo. Pero es interesante también porque muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Jesús, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que lo queremos hacer como de ladito, como calladitos nomás, que nadie nos vea, digamos. Ojalá que no comprometernos mucho, como decimos en Chile, ni muy adentro ni muy afuera, ¿no es cierto? Y en ese sentido, a veces pasar un poco piola. Pero fíjense, uno podría preguntar, ¿y quién puede pasar piola o quién puede pasar desapercibido cuando nos acercamos a Jesús? Y hay otra cosa interesante de este texto, porque fíjense que en todo el Evangelio de Juan, la idea de noche también tiene que ver con la idea de oscuridad. Pero Jesús mismo, recuerden que dijo un poco más adelante en este evangelio, pero también antes, había dicho que Él es la luz del mundo. Entonces es interesante porque de noche Nicodemo se acerca a quien es realmente la luz del mundo. Entonces, ¿quién se puede acercar a la luz y quedar en oscuridad? Un principal, como decíamos, alguien importante, alguien que sabía las cosas, se acerca a Jesús. Probablemente alguien que pertenecía al Sanedrín, ¿no es cierto? Sabía, insisto, mucho de las Escrituras. Pero aún así, algo le faltaba. ¿Se fijan que muchas veces también el tema del conocimiento no necesariamente va ligado a, en este caso, la transformación? ¿Se dan cuenta de ese punto? Somos transformados, pero somos transformados por Jesús mismo, no por una relación de conocimiento intelectual, sino una relación de conocimiento íntimo. Entonces aquí tenemos este primer punto de este mensaje, la idea de que este personaje, esta persona que es Nicodemo, se encuentra con Jesús.
La pregunta es, ¿ustedes se han encontrado con Jesús? Y ustedes, muchos de ustedes me van a decir, sí, por supuesto, yo me encontré con Jesús. ¿Qué diferencia hizo Jesús en ustedes? Mi pregunta segunda es, ¿puede hacer aún Jesús una diferencia más fuerte? ¿Más grande? A pesar de la edad, a pesar de, para los que llevan muchos años en el cristianismo, para, en el fondo, crecer aún más. ¿Qué es lo que queremos apuntar como iglesia, como familia de Dios? Queremos apuntar a seguir creciendo en esta relación con Dios. No quedarnos ahí, pero también a los que llevan menos tiempo. ¿Tienes que crecer más también? ¿En qué tienes que comprometerte? Uno de los temas importantes en esta relación y en esta transformación de encuentro con Cristo tiene que ver con las disciplinas espirituales, por ejemplo. Cómo crecemos en la vida cristiana es a través también de las disciplinas espirituales, que nosotros las conocemos. Después podemos ir hablando de ellas y trabajándolo un poco más, pero nosotros las conocemos, que es la oración diaria, la palabra de Dios, el congregarnos todos unidos, el servicio, el estudio no solamente personal, devocional de la Biblia, sino también el estudio colectivo de todos nosotros, juntos, estudiando la palabra de Dios. Por eso también nosotros invitamos que este camino de transformación no se hace solo o sola, se hace en conjunto, todos juntos como un cuerpo. Recuerden que decíamos nosotros que la familia de Dios también era un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan? Todos trabajando unidos, preocupados unos por otros. Pero también en ese sentido, preocupados unos por otros en la enseñanza, en el crecimiento. No te quedes ahí, sigue adelante. Segundo punto. Fíjense que algo pasa en Nicodemo. Y empieza con esta discusión y esta conversación con Jesús, porque Jesús le dice, oye, tú tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 3. Y en ese sentido, el nacer de nuevo, ahí dice explícitamente en el texto griego, dice nacer desde arriba. Recuerden que desde arriba había descendido el Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces, en ese sentido, el seguidor de Jesús o la seguidora de Jesús también tiene que nacer de arriba. Tiene que ser elegido por Dios en ese sentido, tiene que descender el Espíritu Santo, buscarle. Tiene que ser llamado, pero también acercarse a Él. Si tú estás aquí en esta mañana, no es casualidad que estés aquí. Y por lo tanto, en ese sentido, quizás el paso que tienes que dar es a comprometerte más con Jesús. Por supuesto, es a escuchar su palabra y responder a ella positivamente. Pero desciende, por supuesto, este espíritu sobre nosotros. Y en ese sentido, significa también nacer desde arriba o nacer de nuevo. Recuerden que el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 17 dice que los que estamos en Cristo somos nueva criatura, un nuevo comienzo. Quizás a lo mejor tú estás pensando en un nuevo comienzo en la vida, por ejemplo en el trabajo, algunos a lo mejor se van a tener que cambiar de casa en algún momento. Yo estoy pensando en eso, he estado pensando en ese tiempo, por ejemplo, si me voy a cambiar o no. Pero la pregunta es si queremos comenzar de nuevo en la parte espiritual, en este encuentro con Jesús y ser transformados por Él. Ser transformados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Él. Y fíjense que Nicodemo, en el versículo 4, interpreta este nuevo nacimiento, como muchas veces a nosotros nos pasa, que interpretamos la Biblia de forma literal. Y les dice, pero ¿cómo si yo ya tengo mi año ya? Entonces, ¿cómo voy a nacer de nuevo si no se puede nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar de nuevo a la guatita de mi mamá, ¿no es cierto? Y nacer de nuevo, eso no se puede, ¿no es cierto? Entonces no le entendió, interpretó literalmente lo que Jesús le había
dicho. Pero Jesús le dice, le enseña de nuevo, con paciencia, ¿no es cierto? Le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, versículo 5. Por supuesto, esto tiene que ver con otro tipo de nacimiento. La transformación tiene que ver con este nacimiento que en muchos sentidos tiene que ver con el agua. Recuerden que el agua es símbolo de vida en toda la Biblia. Es símbolo de vida. Recuerden que Jesús mismo le dice a la samaritana en un capítulo posterior, le dice que Él es el que da de la verdadera agua, ¿no es cierto? Que el que bebe de esa agua no volverá a tener sed. Está relacionado a eso. Algunos dicen que esto también está relacionado, por supuesto, al bautismo, que es el símbolo para nosotros de este creer en Cristo, pero hacerlo públicamente. Nosotros no queremos ser discípulos o discípulas que en el fondo nadie sabe que lo somos, sino al contrario, lo decimos abiertamente. Nosotros no somos una secta en ese sentido. Las sectas son las que mantienen sus enseñanzas escondidas para un grupo nomás de elegidos. Nosotros lo hacemos y enseñamos públicamente. Esa es la diferencia. Y por eso también nos bautizamos por obediencia y para decir que creemos en este Jesús. Pero esta transformación tiene varias dimensiones, porque el nacer de nuevo, en este caso, tiene varias dimensiones. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando entregaron su vida a Jesús, o los que no lo han hecho, para que lo consideren, pero fíjense que Jesús viene a transformar nuestra vida completa. Transforma nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? O sea, nosotros pensábamos de una forma y ahora pensamos de otra. Cambia, como dicen por ahí, usando una palabra más técnica, Jesús cambia nuestro paradigma, llamémoslo así. Nuestra forma de pensar, de ver la vida. Cambia nuestra visión de mundo. Pero también cambia nuestra forma de relacionarnos con las personas. Cambia nuestra forma de relacionarnos con las personas. Cambia nuestros deseos. Fíjense que, por ejemplo, yo podría tener un proyecto de vida donde quiero tener una casa, donde quiero tener una familia, ojalá tener un autito, ¿no es cierto? O tener varios, quizá a lo mejor emprender cosas. Pero fíjense que eso es un proyecto de vida válido, pero la diferencia está que cuando nosotros seguimos a Jesús, Él está con nosotros, Dios está con nosotros y nosotros creemos que todas las cosas provienen de Él. Entonces cambia el asunto. Creemos que si tenemos una casa es porque Dios nos bendice con esa casa, ¿no? Que si tenemos un auto, Dios nos bendice con ese auto. Entonces cambia la forma de pensar y nuestros deseos. Ya a lo mejor no quiero solamente tener dinero para mí nomás, sino que ahora también lo comparto. Porque así como Dios me bendice a mí, entonces yo también comparto con otros. Generosidad, ¿no es cierto? Nosotros llamamos también en ese sentido a la generosidad, porque creemos que todo lo que viene, todo lo que tenemos, viene de Dios. Entonces empiezas a ver unas distintas formas de deseos. Las cosas materiales o son importantes en el sentido que tenemos que tener un lugar donde dormir, tenemos que tener cosas, pero no son lo central en nuestra vida. Lo central sigue siendo Dios ahora, lo ponemos a Él en el centro. A Jesús lo ponemos en el centro. Cambian nuestros deseos con respecto a la sexualidad. Creemos, como cristianos, ¿no es cierto?, que la sexualidad se vive dentro del matrimonio, por ejemplo. Y eso nosotros lo enseñamos. Creemos que a la mujer, por ejemplo, no se le puede objetivar, o sea, transformar en un objeto. Me refiero a los varones, pero viceversa también, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, nuestros deseos ahora son deseos que tienen que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Una vida sana, una vida, llamémosla así, con nuevos valores, con nuevos, inclusive, insisto, deseos.
El primer deseo en ese sentido para nosotros es tener intimidad con Dios primero. Ahora, por supuesto, eso implica el tener relaciones con las personas, ¿no es cierto? Con los demás, con el prójimo, pero me relaciono ahora de una forma distinta. ¿Se fijan que la transformación que trae Cristo implica todo lo que hacemos? Y hay un punto más que quería tocar con respecto a este segundo punto del sermón. El primero tenía que ver con este Nicodemo que se acerca a Jesús. Después, este segundo punto tiene que ver con la transformación. Y el tercero va a tener que ver con creerle a Jesús. Ya voy a hablar un poquito de eso, pero para cerrar este segundo punto, ¿cómo sabemos o cómo podemos testear este crecimiento? El primer paso es, por supuesto, creer en Jesús, entregar nuestra vida a Jesús. A eso nosotros le llamamos salvación, porque tiene que ver con que Jesús nos saca de nuestro propio egoísmo, nuestra propia individualidad, y nos reconcilia con el Padre a través de la cruz. Eso es lo que nosotros creemos, por eso ponemos nuestra fe en él. Pero después viene un proceso de transformación en el sentido de crecimiento que nosotros le llamamos santificación. Crecer a la estatura de Cristo, que es algo que nosotros hacemos día a día. Pero fíjense que ¿cómo testeamos ese crecimiento? Que es un crecimiento espiritual. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? Y la única forma de saber que estamos creciendo es saber si nuestras acciones van cambiando. Recuerden que Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, hasta nuestra forma de hablar cambia. Porque recuerden que Jesús también dijo, lo que sale de la boca, del corazón, procede. ¿Se acuerdan? Del corazón procede. Entonces, de lo que nosotros hablamos, se habla o sale desde la abundancia de lo que hay en el corazón. Entonces, eso es lo que Jesús viene a cambiar y transformar. Acciones. Hay un dicho por ahí, no sé si lo han escuchado, que dice que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Lo voy a volver a repetir eso, ¿no es cierto? No sé si lo han escuchado, ¿no? Que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Yo puedo decir que creo en Cristo, pero mis acciones pueden negar eso. Por eso dice en el versículo, fíjense que antes del pasaje que nosotros estábamos leyendo, en el 2:25, Jesús dice, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano, conocía lo que había dentro. Jesús conoce lo que hay dentro de nosotros. Entonces, claro, es fácil decir que yo creo en esto, yo creo en esto otro, yo creo en esto otro, pero finalmente mis acciones hablan más fuerte de lo que yo digo. Más fuerte. Por lo tanto, en ese sentido, lo que yo hago va a ser el test de lo que yo realmente creo, mis convicciones. Mis convicciones. Recuerden que Jesús le dijo a los fariseos, a este mismo grupo que era muy radical y que lo negaba, les dijo, a las personas les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En el fondo, diciendo que muchas veces hay una separación entre lo que yo digo que creo y lo que yo realmente hago. No es lo mismo. No es lo mismo en la vida. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo realmente hago. Entonces el llamado al crecimiento es, por supuesto, que nuestras creencias, nuestras palabras, lo que yo digo también se refleja en nuestras acciones. De otra forma, hay una palabra simple para eso, que se llama hipocresía. Es solamente actuar, digamos. Estoy siendo
alguien que actúa nomás la fe, pero no realmente que la encarna, que la cree profundamente. Entonces el llamado de hoy día del texto es a ser transformados por el Señor, ser realmente transformados por Él de corazón. ¿Quieren tomar ese desafío también? Y el tercer punto tiene que ver con creerle a Dios. Y creerle en este caso a Jesús. Fíjense que en los últimos versículos, en el 10 principalmente, le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Esta es una pregunta bien retórica, porque en el fondo Jesús lo que le está diciendo realmente, le está diciendo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En el fondo es una pregunta, pero se lo está afirmando. Te digo que ¿quién es el que puede dar testimonio? Fíjense que Jesús mismo es el que da testimonio de esta verdad. Jesús es el que da testimonio porque Él es el que viene de Dios, ¿no es cierto? La pregunta es si nosotros le vamos a creer al testimonio de Jesús. En una sociedad como la nuestra, que algunos la han definido como una sociedad cada vez más secular, o sea, eso significa cada vez más basada en lo que el ser humano piensa de las cosas, muchas veces no tomando en cuenta a Dios, incluso en lo político, donde nos ponemos de acuerdo nomás. Nos ponemos de acuerdo, pero con puros criterios, llamémoslo así, meramente humanos, y a Dios se le saca de la ecuación, digamos. La pregunta es si nosotros le vamos a creer al testimonio de Jesús, a lo que Él dice que, como dice en el versículo 13, nadie ha subido jamás al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. O sea, creerle a ese testimonio, que es el que nos está dando el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo de Dios. ¿Le creemos a ese testimonio de Jesús? Algunos dirán, ¿y cómo le vamos a creer al testimonio de Jesús? Si algunos dudan hasta de la Biblia, digamos, hoy en día. Pero déjenme decirle que la Biblia, este Nuevo Testamento, que es el que estamos leyendo hoy día, fue escrito por testigos. Así como Jesús da testimonio del Padre, sus discípulos dan testimonio de Jesús porque se encontraron con Él. Hay personas que fueron sanadas. Hay personas, ¿no es cierto, no? Hay personas que se encontraron con Él, que escucharon sus enseñanzas. Por supuesto están los 12 discípulos que le siguieron, pero muchos más que andaban alrededor de Él. Muchos más. Hay personas que se encontraron con Él, Jesús resucitado. Muchas personas que se encontraron con Él. El apóstol Pablo dice que una vez se le apareció hasta 500 a la vez, y déjenme decirle una cosa, eso no fue ilusión. Algunos piensan que eso fue una ilusión colectiva, pero eso no fue una ilusión porque no cumple los requisitos de una ilusión colectiva, digamos. El punto es que lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es el testimonio de esas personas que fueron, digamos, guiadas por Dios. Nosotros creemos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que quedaran escritas. Entonces, por lo tanto, si creemos que este Nuevo Testamento es el testimonio de los que estuvieron ahí, de los testigos, también tenemos que entonces creerle a Jesús, al Jesús que está aquí. Y si le creemos a Jesús, entonces vamos a querer crecer en Él, en esta relación. Que no nos pase, ¿no es cierto?, esto de Nicodemo, que siendo un maestro, que sabía mucho, aún le faltaba algo. Porque el conocimiento intelectual, déjenme decirle esto, pero el conocimiento intelectual no asegura nada. Nada. Por supuesto es importante,
pero no asegura nada. Podemos saber muchas cosas intelectualmente, pero lo que manifiesta realmente el hecho de que seamos discípulos y discípulas de Jesús es el hecho es que Jesús mismo, a través de su Espíritu, nos transforme y nos haga nacer de nuevo. Un nuevo comienzo. Entonces esta es la esperanza también para todos nosotros como iglesia. Y con esto voy terminando. La esperanza es que haya una nueva vida en Cristo. Un nuevo comienzo para ustedes. Y no solamente para los que se tienen que comprometer con Jesús por primera vez, sino para todos nosotros. Que haya un nuevo comienzo, que queramos realmente, esta vez sí voy a leer toda la Biblia, esta vez sí voy a orar todos los días, esta vez sí voy a servir al prójimo, esta vez sí voy a tener una relación más íntima con el Señor, esta vez sí lo voy a hacer, esta vez sí me voy a congregar y me voy a comprometer, esta sí, Señor, quiero hacerlo esta vez. Entonces no es solamente para los que van a entregar su vida por primera vez, y si tienes que hacerlo, hazlo, perdón. Pero es para todos nosotros, para los que somos seguidores de Cristo, para de una vez por todas comprometernos y no llevar una vida plana en lo espiritual, sino profundizar en esta relación con el Señor. Imagínense que Nicodemo mismo fue cambiado al final, cuando ya Jesús había muerto, con José de Arimatea, pidieron el cuerpo, se arriesgaron. ¿Quién hubiese querido enterrar el cuerpo de Jesús cuando había peligro, cuando estaban siendo perseguidos? Los discípulos simplemente se fueron y se escondieron. Pero estos dos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, tomaron el cuerpo, lo llevaron y lo enterraron y tomaron el riesgo. Ahora ya públicamente, entonces, este encuentro con Jesús algo produjo en Nicodemo, una transformación, y esa es la misma transformación que nosotros esperamos, que podamos encarnar este evangelio públicamente y que realmente manifestemos este carácter cristiano a toda la sociedad, digamos, no solamente entre nosotros mismos, sino hacia toda la sociedad. Y que en ese sentido podamos ser una gran familia en Cristo como iglesia. Dar testimonio de Él a través de lo que creemos, pero también a través de lo que hacemos. ¿Quieres tomar ese compromiso? ¿Quieres ser desafiado por el Señor a crecer? Que el Señor nos bendiga, pero que tú siempre, ahí donde estás, tomes ese compromiso. Tenemos una oración cortita antes de pasar al Paul. Oramos. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos transforme. Queremos acercarnos a Jesús nuevamente. Queremos no quedarnos donde estamos, en una relación plana contigo, sino comprometernos a buscarte más, a profundizar. Queremos ser una familia en ti, en Cristo, la familia de Dios, pero no queremos hacerlo de una manera mediocre, sino empoderados por tu Espíritu Santo, crecer y seguir creciendo en esta relación contigo. Que tu Espíritu Santo esté con todos aquellos que están haciendo algún compromiso, a lo mejor los que están entregando su vida por primera vez a ti y haciendo este compromiso, que tú también estés con ellos, transformándoles su corazón, pero también aquellos y aquellas que ya llevan un tiempo en la iglesia, en esta familia, creciendo, pero que no se queden ahí, que sigan buscando de ti compasión y que tú sigas estando ahí con ellos, ayudándoles a ser transformados por tu Espíritu Santo. Queremos buscarte más y eso es lo que queremos seguir haciendo como familia tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén.